Las armas químicas modernas fueron introducidas durante la Primera Guerra Mundial en un esfuerzo por acabar con el estancamiento de la guerra de trincheras. Su naturaleza y su imprevisibilidad indiscriminada, junto con los efectos a veces horripilantes, las convierten en eficaces armas del miedo. Sin embargo, las armas químicas están sujetas a patrones de topografía y tiempo atmosférico. Como las municiones se han vuelto más precisas, su ventaja táctica está disminuyendo. Los agresivos químicos se convirtieron en uno de los principales elementos de planificación de combate que existían en el mundo en la década de los 50. Y a partir de los 60, existen en forma binaria. El agente tóxico no se encuentra activo en el arma, sino en forma de precursores físicamente separados. Existencia de agresivos químicos en almacenes de Estados Unidos y Rusia. Los compuestos organofosforados que se fabricaron industrialmente y ahora se encuentran en los arsenales rusos son sarín, soman y gases UV soviéticos. En su momento, el ejército soviético también disponía de una importante cantidad del agente tabún, capturado en almacenes alemanes en 1945. Por su parte, el ejército estadounidense dispone de un importante stock de sarín y gas UX. Esta es una recopilación con datos de algunas de las armas químicas más destacadas y peligrosas, teniendo en cuenta que varios proyectos de este tipo siguen estando clasificados. La más tóxica, Novichok 5. El agente más tóxico de todos es el agente nervioso ruso A-232 Novichok 5, producto del programa soviético codificado como Foliant. Pertenece a munición binaria, de la cual es imposible protegerse con una máscara de gas. Desarrollado en la URSS a mediados de los 70, sus desarrolladores recibieron el premio estatal de la URSS en 1981. Es 5 o 8 veces más tóxico que el gas VX y representa el más tóxico agente químico jamás desarrollado. De momento, no se conoce un tratamiento eficaz para las personas intoxicadas con este agente. Pese a tener la capacidad de fabricarlo, Rusia no dispone en sus arsenales del agente Novichok 5. El más tóxico en los arsenales de Estados Unidos, gas VX, al igual que otros agresivos químicos nerviosos, el gas VX pertenece a compuestos organofosforados, porque afecta a la transmisión de los impulsos nerviosos dentro del sistema nervioso, y se manifiesta en convulsiones, pasando a la parálisis general. Fue desarrollado en el Reino Unido en 1955 como pesticida a partir del amitón. Debido a su extrema toxicidad fue prohibido en la agricultura, pero atrajo la atención de los militares estadounidenses. Actualmente solo disponible en el arsenal de Estados Unidos, el VX es particularmente peligroso porque es un agente muy estable. Por ejemplo, a diferencia del sarín, una vez expulsado a la atmósfera tarda mucho en evaporarse. En condiciones climáticas normales, el VX puede persistir durante días en la superficie, mientras que puede conservar su poder letal hasta meses en condiciones muy frías. El más usado recientemente, sarín. En septiembre de 2013, la ONU confirmó un ataque con armas químicas con cohetes de diseño especial cargados con sarín en la guerra civil siria. El sarín, también conocido como GB, es un agente nervioso volátil pero tóxico. Una sola gota del tamaño de la cabeza de un alfiler es suficiente para matar a un humano adulto rápidamente. Es un líquido incoloro e inodoro a temperatura ambiente, pero se evapora rápidamente cuando se calienta. Una vez liberado al aire, el sarín se extiende en el ambiente rápidamente y presenta una amenaza inmediata pero de corta duración. Similar al VX, los síntomas de la intoxicación con este agresivo químico incluyen dolores de cabeza, salivación y secreción de lágrimas, seguidos de una parálisis progresiva de los músculos y posible muerte. El sarín fue desarrollado en 1938 en Alemania, cuando los investigadores estaban estudiando los pesticidas. El grupo sectario Aum Shinrei utilizó este gas en un ataque de 1995 en el metro de Tokio. Pese a que el ataque causó pánico en masa, solo mató a 13 personas debido a que la gente fue dispersado en forma líquida. El sarín no es fácil de ser convertido en arma. La calidad de la gente también es importante. El sarín, y el VX, es susceptible a la degradación, especialmente si no es puro. El sarín de Irak, por ejemplo, tuvo una vida útil de cerca de 2 años. Aunque los productos degradados todavía son tóxicos, no pueden ser utilizados como armas. La prueba más evidente de ello fue el ataque en el metro de Tokio, que podría haber causado muchas más bajas humanas. El tema de la supuesta presencia del extremismo islámico en la frontera entre México y Estados Unidos lleva debatiéndose desde el 11S. Mientras que muchos lo consideran un mito, algunas fuentes aseguran que las historias sobre el extremismo islámico en esa zona son ciertas. Recientemente, la Fundación Judicial Watt aseguró que el grupo terrorista Estado Islámico operaba en al menos 2 campos en el estado mexicano fronterizo de Chihuahua. Asimismo, indicó que sus fuentes incluían a un oficial del ejército mexicano y a un inspector de la Policía Federal del país. No obstante,
México rápidamente rechazó esa información. En concreto, la Embajada de México en Estados Unidos anunció que el gobierno de México desestima y niega categóricamente cada una de las afirmaciones de Judicial Watch. Las autoridades competentes que operan en la zona han corroborado a su vez la inexistencia de dichas actividades con sus contrapartes estadounidenses, añadió. Antecedentes. No obstante, no es la primera vez que se habla de la supuesta presencia del extremismo islámico en la zona fronteriza de México con Estados Unidos. Tan solo unos meses después de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, advirtió que los terroristas podrían haber entrado en el territorio estadounidense a través de México. A partir de ese momento, la idea no ha abandonado el debate público. En 2014, un exoficial de operaciones encubiertas de la CIA, Mike Baker, aseguró que Ley estaba en contacto con los cárteles mexicanos de narcotráfico. Este mismo año, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, por sus siglas en inglés, comunicó que miembros de Ley habían discutido en Twitter la posibilidad de ingresar al territorio estadounidense a través de la frontera con México, informa Daily News. No obstante, posteriormente aclaró que no hay inteligencia creíble que sugiera que hay un complot activo de Ley para intentar cruzar la frontera sur. El informe de Judicial Watch tiene muy poco fundamento, discuten muchas cosas pero de ahí a que eso se concrete hay un tramo, ha comentado a BBC Mundo el analista en seguridad Alejandro P. A su vez, en opinión del analista de la consultora en seguridad Control Risks Dwyer, el reciente informe de Judicial Watch tiene muy poco fundamento. Hay intereses del Partido Republicano, de corte muy conservador, que aprovecha el miedo al terrorismo, y en particular al terrorismo islámico, para llevar agua para su molino en temas de inmigración y de militarizar la frontera. Ha expresado. De vez en vez salen casos y nunca hay evidencia, jamás, ha añadido Dwyer. Sepa más, ¿qué tienen en común el Estado Islámico y los cárteles mexicanos? Asimismo, el analista ha hecho hincapié en que los cárteles no tienen el menor interés en colaborar con estos grupos porque eso sí los pone en la mira de los estadounidenses. La misma idea fue sostenida por funcionarios de inteligencia de Estados Unidos que hablaron con Bloomberg. Las historias sobre el extremismo islámico en la frontera son ciertas. El político republicano Tom Cotton anunció en 2014 que grupos como Ley colaboran con los cárteles de la droga en México, informa The Washington Times. Podrían infiltrarse en nuestra frontera indefensa y atacarnos, advirtió. Poco después, el republicano Duncan Hunter aseguró en la cadena Fox News, que al menos 10 combatientes de Ley habían sido capturados al intentar cruzar la frontera con México. No obstante, un representante del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó tajantemente esta afirmación tachándola de categóricamente falsa. Lea también, los carteles narcotraficantes mexicanos son peores que el Estado Islámico. Al mismo tiempo, el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, en una entrevista a BBC Mundo ha expresado que es por política que, el gobierno estadounidense, no reconoce que, los terroristas, están ingresando a Estados Unidos a través de la frontera. La política se interpone en el camino de la seguridad nacional y la protección de los estadounidenses, ha anunciado. El presidente de Judicial Watch opina que Ley y otras organizaciones terroristas se aprovechan del control que los cárteles del narcotráfico tienen del área fronteriza con Estados Unidos, donde el gobierno mexicano es débil. Asimismo, ha añadido que no es inusual escuchar historias sobre el extremismo islámico en la frontera entre México y Estados Unidos porque son ciertas.